Mi hija usó mi tarjeta de crédito, vació mi cuenta y se fue de viaje. Al regresar, me miró a los ojos y dijo: «Gracias. Ahora vete». Nunca pensé que mi propia sangre me traicionaría de esta manera. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eulalia López Mendoza. Tengo 72 años y desde hace una década vivo en un pequeño departamento de 2 habitaciones en Tlalpan, Ciudad de México. Las paredes están pintadas de un amarillo pálido que alguna vez fue vibrante, como yo. Ahora, como todo en mi vida, ha perdido su color original. Cada mañana me levanto a las 6. No porque tenga algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo ya no recuerda cómo dormir hasta más tarde. El primer ritual es siempre el mismo. Preparo café en una cafetera italiana que me regaló mi difunto esposo Roberto hace 25 años. El aroma del café recién hecho llena el silencio de mi cocina, un silencio que se ha vuelto mi compañero más fiel. Desde la ventana de mi cocina puedo ver el mercado de San Fernando, donde las señoras del barrio ya están montando sus puestos de verduras. Sus voces se mezclan con el ruido de los camiones que llevan mercancía, creando una sinfonía matutina que me recuerda que el mundo sigue girando, aunque mi mundo se sienta completamente detenido. Mi rutina de jubilada es simple. Después del café, reviso mis medicamentos para la presión arterial y la diabetes. Son 5 pastillas diferentes que debo tomar en horarios específicos. Roberto solía bromear diciendo que mi pastillero parecía una farmacia portátil. Ahora ya no hay nadie que haga esas bromas que, aunque me molestaran en su momento, llenaban de vida mis mañanas. Luego viene la parte más difícil del día: revisar mi teléfono. Durante años, desde que enviudé, mi celular ha sido el cordón umbilical que me conecta con mi única hija, Jimena. Ella nunca me visita sin una razón específica. Nunca me llama solo para saber cómo estoy. Pero cuando su nombre aparece en la pantalla, mi corazón se acelera como si fuera una adolescente, esperando noticias de su primer amor. Las llamadas siempre empiezan igual. «Hola, ma», con esa voz que intenta sonar cariñosa, pero que yo, con mi experiencia de 72 años, reconozco como el preámbulo de una petición. No hay un «¿Cómo amaneciste?» o un «¿Te tomaste tus medicinas?». Directamente al grano: «Necesito que me hagas un favor». Y yo, como la tonta que he sido toda mi vida, siempre respondo: «Claro, hija, dime qué necesitas». Las peticiones han evolucionado con los años. Al principio, cuando Jimena tenía 30 y pocos años y acababa de divorciarse, me pedía que cuidara a Matías, mi nieto, mientras ella se acomodaba en su nueva vida. Yo cancelaba mis citas médicas, mis tardes de canasta con las amigas del edificio, mis pocas actividades sociales, para convertirme en niñera de tiempo completo. Matías llegaba a mi casa los viernes por la tarde con una mochila que parecía preparada para una expedición de un mes. Jimena lo dejaba en la puerta, le daba un beso rápido en la frente y se iba corriendo, siempre con prisa, siempre con algo urgente que hacer. «Te lo encargo, ma. Pórtate bien, mi amor», le decía a Matías, pero era evidente que las instrucciones iban dirigidas a mí también. Esos fines de semana con mi nieto se convirtieron en los únicos momentos de alegría real que tenía. Matías era un niño curioso, de ojos grandes y sonrisa traviesa, que llenaba mi casa de risas y preguntas imposibles de responder. «Abuela, ¿por qué el cielo es azul? Abuela, ¿a dónde se van las personas cuando se mueren? Abuela, ¿por qué mamá siempre está ocupada?». Esa última pregunta me dolía especialmente porque yo tampoco tenía una respuesta satisfactoria. Jimena trabajaba en una oficina de marketing digital, un mundo que yo nunca terminé de entender completamente, pero que aparentemente requería horarios imposibles y viajes constantes. Al menos eso me decía ella. Con el tiempo, los fines de semana se convirtieron en semanas completas. «Es que tengo un proyecto muy importante, ma», me explicaba Jimena por teléfono, su voz sonando desde algún lugar ruidoso que parecía un restaurante. «Solo serán unos días más». Los «unos días más» se convertían en «una semana más»,
Y después, en tal vez 2 semanas. Matías se adaptaba con la flexibilidad que solo tienen los niños. Pero yo podía ver en sus ojos una tristeza que me partía el corazón. Especialmente cuando preguntaba, «Abuela, ¿cuándo va a venir mamá por mí?» Para compensar esa ausencia, yo trataba de ser la abuela más divertida del mundo. Lo llevaba al parque hundido los domingos, donde comprábamos elotes y paletas de hielo. Veíamos películas de Disney en mi pequeña televisión, acurrucados en el sillón bajo una manta que olía a suavizante de rosas. Le enseñé a cocinar quesadillas y a preparar agua de Jamaica, tradiciones que mi propia madre me había enseñado décadas atrás. Pero las peticiones de Jimena no se limitaban al cuidado de Matías. Gradualmente, comenzaron a incluir favores económicos que al principio parecían pequeños e inocentes. «Ma, ¿me podrías prestar 1,000 pesos para las medicinas de Matías? Se me olvidó pasar al banco y la farmacia cierra temprano». Yo abría mi monedero sin hacer preguntas. Matías necesitaba sus medicinas para el asma, y yo tenía los 1,000 pesos de mi pensión de enfermera jubilada. «Ma, ¿podrías pagar la colegiatura de este mes? Es que con el divorcio se me han complicado las finanzas». 3,500 pesos de mi cuenta de ahorros. Pero era la educación de mi nieto, mi futuro, mi legado. «Ma, se me descompuso el coche y necesito 2,000 pesos para arreglarlo. Sin coche no puedo trabajar, y sin trabajo no puedo mantener a Matías. Otros 2,000 pesos. Pero sin el coche de Jimena, ¿cómo iba a llevar a Matías al doctor cuando fuera necesario? Cada petición venía acompañada de una justificación que parecía lógica, urgente, temporal. «Te prometo que te pago el próximo mes. En cuanto termine este proyecto voy a tener un bono. Esto es solo mientras me estabilizo». Y yo, con mi corazón de madre que nunca deja de ser madre sin importar la edad que tengas, siempre encontraba la manera de ayudar. Reducía mis gastos en comida, compraba las marcas más baratas en el supermercado, posponía las citas con el cardiólogo porque la consulta particular era cara y el IMSS tenía listas de espera de meses. Mi departamento se fue llenando de recibos de transferencias bancarias, comprobantes de depósitos, papelitos con las cantidades que Jimena me debía y las fechas en que prometía pagarme. Los guardaba en una caja de zapatos que escondía en mi closet, no por desconfianza, sino porque parte de mí se sentía culpable por llevar esa contabilidad. Una madre no debería contar el dinero que invierte en el bienestar de su hija y su nieto, ¿verdad? Pero los meses pasaban y los préstamos nunca regresaban. Cuando me atrevía a preguntar, tímidamente, si había posibilidad de que me devolviera aunque fuera una parte, Jimena ponía esa cara que yo había aprendido a temer. Una mezcla de irritación y decepción que me hacía sentir como si yo fuera la egoísta por pedirle que cumpliera su palabra. «Ay, ma, ¿en serio me vas a cobrar? Creí que era una ayuda de familia, no un préstamo con intereses. Si estás tan apretada, tal vez deberías conseguir un trabajo de medio tiempo en lugar de pedirme dinero que sabes que no tengo». Esas palabras me golpeaban como puñetazos. ¿Pedirle dinero? Yo nunca le había pedido dinero. Era ella quien siempre necesitaba, siempre tenía emergencias, siempre tenía proyectos que requerían mi ayuda financiera. Pero me tragaba las palabras. Guardaba mi dignidad en el mismo lugar donde guardaba los recibos de las transferencias, y seguía diciendo que sí, porque en el fondo, muy en el fondo, tenía la esperanza de que algún día Jimena me dijera, «Gracias, ma. No sé qué habría hecho sin ti. Te quiero». Esas 3 palabras, «te quiero», eran todo lo que yo necesitaba escuchar para sentir que todos los sacrificios valían la pena. Pero nunca llegaron. La primera vez que sospeché que algo estaba mal fue el día de mi cumpleaños número 70. Había preparado un pastel de 3 leches, el favorito de Jimena desde que era niña, y había puesto la mesa con mi vajilla de los domingos, la que Roberto me regaló para nuestro 10º aniversario de bodas. Incluso me puse mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. Esperé desde las 10 de la mañana. Preparé café varias veces porque se enfriaba. Revisé mi teléfono cada 5 minutos, pensando que tal vez se me había pasado algún mensaje o llamada perdida. A las 3 de la tarde, cuando el pastel ya tenía esa apariencia triste de algo que ha estado esperando demasiado tiempo,
Decidí cortarme una rebanada pequeña y comerla sola, con la vela de cumpleaños apagándose lentamente en el centro de la mesa. Jimena llamó 3 días después. Ma, perdóname. Se me pasó completamente tu cumpleaños. Es que he estado súper ocupada con un cliente nuevo que nos puede cambiar la vida. ¿Me perdonas? Su voz sonaba alegre, como si olvidar el cumpleaños de tu madre de 70 años fuera algo tan común como olvidar comprar leche. No te preocupes, hija, le respondí, porque eso era lo que siempre hacía. Sé que tienes mucho trabajo. Ay, eres la mejor ma del mundo. Por cierto, ¿podrías hacerme un favor enorme? Necesito que me prestes tu tarjeta de crédito para comprar unos materiales para una presentación. Es súper importante, y mi tarjeta está en el límite. Te prometo que te deposito mañana mismo. Y ahí estaba otra vez. No había ni siquiera terminado de disculparse por olvidar mi cumpleaños cuando ya me estaba pidiendo otro favor. Mi tarjeta de crédito, que yo usaba solo para emergencias médicas y que siempre pagaba religiosamente cada mes para no generar intereses. ¿Cuánto necesitas? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no debería estar haciendo esa pregunta. Solo 5,000 pesos. Te juro que mañana te deposito. Es para materiales de oficina y algunas comidas con el cliente. Tú sabes cómo son estos empresarios. Hay que impresionarlos. 5,000 pesos era casi la mitad de mi pensión mensual, pero era mi hija, y si ese cliente realmente podía cambiarle la vida, tal vez por fin podría estabilizarse económicamente y dejar de pedirme dinero constantemente. Le dicté los números de mi tarjeta de crédito por teléfono, incluyendo la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Mientras lo hacía, recordé las advertencias que daban en la televisión sobre nunca dar esa información por teléfono. Pero esto era diferente. Era mi hija, no un extraño tratando de estafarme. El depósito prometido para mañana mismo nunca llegó. Cuando le pregunté una semana después, Jimena me explicó que el cliente había decidido posponer el proyecto, pero que seguramente la siguiente semana tendría noticias. Mientras tanto, ¿podrías pagar tú el mínimo de la tarjeta? Es que no quiero que se dañe tu historial crediticio. Así comenzó una rutina que se prolongaría por meses. Jimena usaba mi tarjeta ocasionalmente para emergencias o oportunidades de trabajo, y yo pagaba los mínimos mensuales, viendo cómo el saldo se acumulaba mes tras mes como una bola de nieve bajando por una montaña. Pero los sacrificios económicos no eran los únicos. También estaba el sacrificio de mi tiempo, mi salud y mi dignidad. Recuerdo particularmente un sábado de diciembre, cuando me desperté con un dolor punzante en el pecho que me asustó lo suficiente como para considerar ir a emergencias. Era el tipo de dolor que me recordaba el infarto que había sufrido 3 años atrás, y mi cardiólogo me había dicho que no debía ignorar ningún síntoma similar. Estaba buscando mis documentos médicos cuando sonó el teléfono. Era Jimena, y por su voz podía escuchar que estaba llorando. Ma, ¿puedes venir urgente? Matías tiene fiebre alta y no encuentro el termómetro, y mi coche no arranca y no sé qué hacer. El dolor en mi pecho inmediatamente pasó a segundo plano. Mi nieto me necesitaba, y eso era más importante que cualquier molestia que yo pudiera estar sintiendo. Tomé un taxi hasta su casa en la Colonia del Valle, gastando 200 pesos que no tenía planeado gastar, y llegué para encontrar a Matías con apenas unas décimas de fiebre, jugando videojuegos en la sala. Se le quitó hace 1 hora, me explicó Jimena con naturalidad, pero mejor que te quedaras por si vuelve a subir. Yo voy a salir con unas amigas porque estoy súper estresada y necesito despejarme. Se fue por 7 horas. Yo me quedé cuidando a un niño que estaba perfectamente bien, mientras el dolor en mi pecho se intensificaba y yo trataba de disimularlo para no preocupar a Matías. Cuando finalmente Jimena regresó, oliendo a perfume caro y con una sonrisa relajada, yo me sentía tan mal que apenas podía hablar. ¿Te sientes bien, ma? Te ves pálida. Creo que necesito ir al doctor, logré decir. Ay, pero ya es muy tarde para ir ahorita. ¿Por qué no mejor te vas a casa y mañana vas? Seguro es solo cansancio. Esa noche terminé en el hospital, sola, después de que mi vecina me encontrara desmayada en el pasillo de mi edificio.
Los médicos dijeron que había sido un episodio de angina de pecho causado por estrés y que había sido una suerte que no hubiera evolucionado a algo más grave. Jimena llegó al hospital al día siguiente por la tarde, cuando yo ya estaba siendo dada de alta. ¿Por qué no me llamaste antes, ma? Me dio muchísimo susto cuando me dijeron que estabas aquí. No le recordé que había tratado de decirle que me sentía mal. No le dije que había pasado la noche más aterradora de mi vida completamente sola, escuchando los monitores de otros pacientes y preguntándome si Roberto había sentido la misma sensación de abandono cuando murió en este mismo hospital. En lugar de eso, le dije, no quería preocuparte, hija. Ya estoy mejor. Y ese se convirtió en el patrón de nuestra relación, yo minimizando mis necesidades para no preocuparla, y ella aceptando esa versión de la realidad sin hacer demasiadas preguntas incómodas. Los sacrificios se multiplicaron. Dejé de comprar mis medicamentos de marca para comprar los genéricos más baratos, porque Jimena necesitaba dinero para invertir en su negocio. Dejé de ir al dentista, aunque tenía una muela que me dolía constantemente, porque había gastado ese dinero en la fiesta de cumpleaños número 13 de Matías, una celebración que Jimena había organizado pero que yo había financiado completamente. Vendí las joyas que Roberto me había regalado a lo largo de nuestro matrimonio, mi anillo de compromiso, los aretes de perlas de mi boda, el collar que me dio cuando nació Jimena, para cubrir los gastos de un curso de marketing digital que supuestamente le daría a mi hija las herramientas para independizarse económicamente. Ma, esto va a ser la solución a todos nuestros problemas, me aseguró mientras yo firmaba los papeles en la casa de empeño, viendo cómo tasaban mis recuerdos más preciados por una fracción de su valor sentimental. Una vez que termine este curso, voy a poder conseguir clientes mucho mejores y no voy a necesitar pedirte más dinero. El curso duró 6 meses. Jimena lo terminó con una certificación que enmarcó y colgó en la pared de su oficina. Pero los clientes mejores nunca llegaron, y las peticiones de dinero continuaron con la misma frecuencia de siempre. Para entonces, yo ya había desarrollado una ansiedad constante que se manifestaba en insomnio y problemas digestivos. Mi médico me preguntaba sobre fuentes de estrés en mi vida, pero yo no sabía cómo explicarle que mi mayor fuente de estrés era también mi única fuente de propósito, ser necesaria para mi hija y mi nieto. Una noche, mientras revisaba mis estados de cuenta bancarios a la luz de una lámpara que parpadeaba porque no había podido pagar la factura eléctrica completa, me di cuenta de que en los últimos 2 años había transferido a Jimena el equivalente a más de 1 año de mi pensión. Dinero que venía de mis ahorros, de la venta de mis pertenencias, de los adelantos de mi tarjeta de crédito que ahora tenía un saldo que crecía más rápido de lo que yo podía pagarlo. Esa misma noche, me atreví a hacer algo que nunca había hecho. Llamé a Jimena para hablar sobre el dinero. Hija, necesito que hablemos sobre todos los préstamos que te he hecho. La situación se me está complicando y necesito que me ayudes con un plan para que me puedas ir pagando poco a poco. Maya, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Jimena finalmente habló, su voz tenía un tono que nunca le había escuchado dirigido hacia mí. ¿Préstamos, ma? Yo pensé que eran regalos. Pensé que era tu forma de apoyar a tu familia. No sabía que llevaras cuentas de todo lo que me das. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Regalos? ¿Cuándo había dicho yo que fueran regalos? No, hija. Siempre dijiste que me ibas a pagar. Tengo todos los comprobantes, todas las fechas. Ma, honestamente me parece muy feo que me estés cobrando así. Una madre no le cobra a su hija por ayudarla. Además, todo lo que me has dado lo he usado para Matías y para salir adelante. ¿Acaso prefieres que tu nieto no tenga lo que necesita? Y ahí estaba otra vez. Matías usado como escudo, mi amor por él convertido en un arma contra mí. ¿Cómo podía explicarle que querer que me pagara lo que me debía no significaba que no quisiera lo mejor para mi nieto? Colgué el teléfono esa noche sintiéndome como la peor madre del mundo, pero también con una pequeña semilla de algo que no había sentido en años. Dudas sobre si lo que estaba pasando entre nosotras era normal o saludable. Esa semilla crecería hasta convertirse en una certeza aterradora. Mi hija me estaba usando, y yo había sido demasiado ciega, demasiado necesitada de su amor, para darme cuenta. Las señales siempre estuvieron ahí,
pero yo había perfeccionado el arte de ignorarlas. Como cuando Jimena me presentaba con sus amigas. Ella es mi mamá, Eulalia. Está jubilada, con ese tono que hacía que jubilada sonara como sinónimo de inútil. O cuando corregía la forma en que yo hablaba frente a otras personas. No es disque, ma, es supuestamente. No queremos que piensen que no tuviste educación. Cada pequeña humillación se sentía como una gota de ácido cayendo sobre mi autoestima, tan pequeña que individualmente parecía insignificante, pero tan constante que había comenzado a crear agujeros profundos en mi confianza. La peor de todas era la forma en que me trataba cuando estábamos con Matías. En privado, cuando necesitaba algo, me hablaba con esa voz melosa y manipuladora. Ma, eres la única que me entiende, la única en quien puedo confiar. Pero cuando había testigos, especialmente mi nieto, me trataba como si fuera una empleada doméstica que había comenzado a tomarse demasiadas libertades. Matías, dile a tu abuela que la comida está muy salada, decía en lugar de hablarme directamente. O peor aún, abuela, ¿podrías recoger esos platos? Es que no me gusta tener la casa desordenada cuando vienen visitas. Visitas. Como si yo fuera una visita en la casa de mi propia hija, en lugar de la persona que había estado pagando la mitad de sus gastos durante los últimos 2 años. Pero fue un martes de febrero cuando todo cambió para siempre. Había ido a acompañar a Jimena al banco porque necesitaba actualizar algunos documentos, y me había pedido que fuera con ella, para que no se viera tan sola. Esa era otra de sus manipulaciones. Siempre me necesitaba para algo, pero me hacía sentir como si el favor fuera para mí. Mientras esperábamos en la fila, escuché una conversación que me heló la sangre. Sí, mi mamá es súper ingenua, le decía Jimena a alguien por teléfono, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que yo no la escuchara. Le digo que necesito dinero para cualquier cosa, y me lo da sin hacer preguntas. Es como tener un cajero automático que nunca se queda sin dinero. Se rió. Se rió de mí, de mi confianza, de mi amor, de mi estupidez. ¿En serio nunca sospecha nada? Preguntó la voz del otro lado, que pude escuchar porque Jimena tenía el volumen alto. Para nada. Ayer le dije que necesitaba 3,000 pesos para una medicina súper cara para Matías, y me los transfirió inmediatamente. La medicina costaba 300 pesos. El resto me lo gasté en una cena con Miguel. Miguel. No sabía quién era Miguel, pero aparentemente mis medicinas para la diabetes habían pagado su cena romántica. Pero, ¿no te sientes mal?, preguntó la voz. ¿Por qué me iba a sentir mal? Ella tiene dinero guardado, no tiene gastos grandes, y yo tengo una vida que mantener. Además, algún día todo ese dinero va a ser mío de todas formas. Así que, ¿qué más da si me lo da ahora o después? Mis piernas comenzaron a temblar. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Todo este tiempo, mientras yo me sacrificaba y reducía mis gastos para poder ayudarla, ella había estado viéndome como una cuenta bancaria personal, como una herencia adelantada que podía cobrar cuando se le antojara. Tengo que colgar. Ya casi es mi turno, dijo Jimena, y guardó el teléfono justo antes de voltear hacia mí con esa sonrisa falsa, que ahora podía reconocer como lo que siempre había sido. La sonrisa de una depredadora que había encontrado a su presa perfecta. «Todo bien, ma. Te ves pálida». «Todo bien», logré murmurar, aunque por dentro se estaba desmoronando todo lo que había creído sobre mi relación con mi hija. El resto de la visita al banco pasó como en una nebulosa. Jimena completó sus trámites mientras yo me quedé sentada en una silla de plástico, procesando lo que había escuchado. Cada préstamo que le había hecho, cada sacrificio que había hecho para poder ayudarla, cada vez que había comido frijoles toda la semana para poder darle dinero para emergencias, todo había sido una mentira elaborada. Cuando salimos del banco, Jimena inmediatamente comenzó con la rutina de siempre. «Ma, ¿me podrías hacer un favorito? Matías necesita unos zapatos nuevos para educación física, y mi tarjeta está bloqueada por un problema del banco. ¿Me podrías prestar 2,000 pesos? Te prometo que mañana te los devuelvo». Por primera vez en años, la miré realmente. Vi la forma en que evitaba mi mirada directa cuando mentía,
Vi cómo sus manos se movían nerviosamente cuando inventaba excusas. Vi la sonrisa calculada que aparecía justo después de hacer una petición, como si fuera un botón que podía presionar para conseguir lo que quería. ¿Para qué zapatos, Jimena? La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca le preguntaba detalles. Siempre confiaba ciegamente en lo que me decía. ¿Cómo que para qué zapatos, ma? Te dije, para educación física. Unos tenis. ¿De qué marca? ¿Por qué importa la marca? Son zapatos para un niño. Porque 2,000 pesos me parecen mucho para zapatos de educación física. Vi cómo su expresión cambió de sorpresa a irritación. Por primera vez, su madre no estaba siendo el cajero automático obediente que había sido durante años. Ma, ¿en serio me vas a interrogar? Pensé que confiabas en mí. ¿Dónde está Miguel? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Jimena se puso completamente pálida. ¿Quién es Miguel? El hombre con quien cenaste con el dinero que me pediste para las medicinas de Matías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estábamos paradas en la banqueta de insurgentes, con el ruido del tráfico y los vendedores ambulantes alrededor, pero entre nosotras había un silencio que parecía absorber todos los sonidos del mundo. ¿Me estabas espiando?, preguntó finalmente, y su voz tenía una frialdad que nunca había escuchado antes. Te escuché en el teléfono. Te escuché decir que yo era como un cajero automático, que nunca se queda sin dinero. Por un momento, vi algo parecido a la vergüenza cruzar por su rostro, pero fue reemplazado inmediatamente por algo mucho peor: rabia. ¿Y qué si es verdad? ¿Acaso crees que es fácil tener una madre que no entiende cómo funciona el mundo moderno? ¿Que no entiende que las oportunidades hay que tomarlas cuando se presentan? Ese dinero lo estoy invirtiendo en mi futuro, en el futuro de Matías. ¿Miguel es una inversión? Miguel es un contacto de negocios. Sí, salimos a cenar, pero fue una reunión de trabajo. ¿Acaso no puedo tener una vida social? ¿Debo quedarme encerrada en casa como tú? Cada palabra era como una puñalada. No solo había estado robándome, sino que ahora me hacía sentir culpable por descubrirla. Jimena, yo he vendido mis joyas para ayudarte. He dejado de comprar mis medicinas. Nadie te pidió que hicieras eso. Yo nunca te dije que vendaras nada. Si lo hiciste, fue tu decisión. Me dijiste que era una emergencia. Me dijiste que era para Matías. Y sí era para Matías. Todo lo que hago es para darle una mejor vida. ¿Mentirme es darle una mejor vida? ¿Sabes qué, Ma? Estoy cansada de esta conversación. Si no quieres ayudarme, no lo hagas. Pero no me hagas sentir culpable por tratar de salir adelante. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su coche, dejándome parada en la banqueta como una idiota. Pero antes de llegar al coche, se volteó una última vez. Por cierto, espero que esto no afecte mi relación con Matías. Sería muy triste que por culpa de tu paranoia mi hijo perdiera a su abuela. Y ahí estaba, la amenaza velada. Si no seguía siendo su cajero automático personal, perdería a mi nieto. Esa noche llegué a mi casa y me senté en mi cocina, rodeada de todos los recibos y comprobantes que había guardado durante años. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas de un juego macabro, y comencé a hacer cuentas reales por primera vez. 230,000 pesos. Esa era la cantidad que le había dado a Jimena en los últimos 3 años. Más que el costo de un coche nuevo. Más que el enganche de un departamento. Más que mis ahorros de toda una vida de trabajo como enfermera. Y ella lo había gastado en cenas, en ropa, en oportunidades de negocio que nunca existieron, mientras me decía que era para medicinas de Matías, para emergencias familiares, para nuestro futuro. Me serví una taza de té de manzanilla con manos temblorosas y me senté a mirar por la ventana de mi cocina. Las luces de las casas vecinas se fueron apagando una por una. Familias normales que se iban a dormir después de días normales, sin saber que a unos metros de distancia, una mujer de 72 años acababa de descubrir que su única hija la había estado robando sistemáticamente durante años. Por primera vez desde que enviudé, no lloré. No porque no sintiera dolor, sino porque el dolor era tan profundo, tan abarcador, que había trascendido las lágrimas. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo y yo fuera solo una cáscara vacía sentada en una cocina, rodeada de evidencia de mi propia estupidez. En algún momento de la madrugada,
tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, iría al banco a cancelar la autorización de mi tarjeta de crédito. Ya no habría más emergencias pagadas por la abuela ingenua. Era hora de que Eulalia López Mendoza dejara de ser un cajero automático y volviera a ser una mujer con dignidad, aunque eso significara perder a la única familia que me quedaba en el mundo. La primera llamada llegó exactamente 36 horas después de que cancelé mi tarjeta de crédito. Eran las 8 de la mañana de un jueves, y yo estaba preparando mi desayuno. 2 huevos revueltos y un pan tostado. Un lujo que me había permitido porque ya no tenía que calcular si ese dinero era necesario para la próxima emergencia de Jimena. El teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las llamadas urgentes. Cuando vi el nombre de mi hija en la pantalla, mi estómago se contrajo. Por un momento consideré no contestar, pero años de condicionamiento maternal hicieron que mi mano se moviera automáticamente hacia el aparato. ¿Ma? La voz de Jimena sonaba diferente. Menos controlada, más desesperada. Mi tarjeta fue rechazada en el súper. Intenté usar la tuya como respaldo y también fue rechazada. ¿Qué pasó? No había ni un buenos días, ni un ¿cómo amaneciste? Directo al problema, como siempre. La cancelé, dije con una voz que me sorprendió por lo firme que sonaba. Hubo un silencio largo. Podía escuchar el ruido de fondo del supermercado, carritos rodando, el pitido de las cajas registradoras, la vida normal de personas que compraban sus alimentos sin drama. ¿Que la cancelaste? ¿Por qué? ¿No me dijiste que tenías problemas con el banco? No tengo problemas con el banco, Jimena. Tengo problemas con que uses mi dinero para cenar con Miguel, mientras me dices que es para medicinas de Matías. Otro silencio. Más corto, pero más tenso. Ma, ya hablamos de eso. Esa fue una reunión de trabajo. ¿Vas a seguir con esa paranoia? Estoy aquí parada en el súper con un carrito lleno de comida y no puedo pagar. ¿Qué quieres que haga? Quiero que uses tu propio dinero. No tengo dinero propio. Por eso necesitaba tu tarjeta. Ma, por favor, esto es ridículo. Hay gente detrás de mí esperando. Podía escuchar la desesperación genuina en su voz, y por un momento sentí el impulso familiar de ceder, de resolver su problema para que no tuviera que enfrentar consecuencias incómodas. Pero luego recordé las palabras que había escuchado. Es como tener un cajero automático que nunca se queda sin dinero. Pide un préstamo en el banco, Jimena. O usa una de tus tarjetas de crédito. O pídele dinero a Miguel. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Soy tu hija. Y ahí estaba otra vez, usando nuestro parentesco como si fuera un argumento lógico, como si el hecho de ser mi hija le diera derecho automático a mi dinero. Precisamente porque eres mi hija es que necesitas aprender a manejar tu propio dinero. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y inmediatamente comenzó a sonar otra vez, y otra vez, y otra vez. Después de la quinta llamada consecutiva, apagué el teléfono. La segunda fase de la reacción llegó esa misma tarde, cuando encontré a Matías sentado en las escaleras de mi edificio. Tenía 14 años, pero en ese momento parecía mucho menor, con los ojos rojos y una expresión de confusión que me partió el corazón. «Abuela», me dijo cuando me vio llegar con mis bolsas del mercado. «Mamá dice que ya no nos quieres ayudar porque te volviste egoísta». Las bolsas casi se me caen de las manos. Por supuesto que Jimena había enviado a Matías. Sabía que yo no podría resistirme a mi nieto, especialmente si lo veía triste. «Ven, sube conmigo», le dije, tratando de mantener la voz calmada. «Vamos a platicar». En el elevador, Matías no dejaba de mirarme con esos ojos que había heredado de su abuelo Roberto, llenos de preguntas que no sabía cómo formular. «¿Es cierto que ya no vas a darnos dinero?», preguntó cuando llegamos a mi departamento. Me senté en el sofá y lo invité a sentarse a mi lado. Por primera vez en años, iba a tener una conversación honesta con alguien de mi familia. «Matías, ¿tú sabes de dónde viene el dinero?» «Del trabajo», respondió inmediatamente, como si fuera la pregunta más obvia del mundo. «Exacto. Y yo ya no trabajo. Mi dinero viene de mi pensión, que es lo que el gobierno me da por haber trabajado muchos años como enfermera. Pero mamá dice que tienes mucho dinero guardado». Tenía, mi amor. Tenía ahorros que guardé trabajando toda mi vida. Pero se los he dado a tu mamá durante los últimos años. ¿Para qué?
Esta era la pregunta que había estado temiendo. ¿Cómo le explicas a un adolescente que su madre había estado mintiendo sistemáticamente sobre para qué necesitaba el dinero? Tu mamá me decía que era para cosas que tú necesitabas, para medicinas, para la escuela, para emergencias. Pero yo no he estado enfermo, y la escuela es pública. La inocencia brutal de los niños. Matías había notado inconsistencias que yo había ignorado por años. Lo sé, mi amor. Yo también me di cuenta hace poco. Entonces, ¿para qué era el dinero? Para otras cosas. Cosas de adultos. Matías se quedó callado por un momento, procesando la información con esa seriedad que tienen los niños cuando se dan cuenta de que el mundo de los adultos es más complicado de lo que pensaban. ¿Por eso ya no le vas a dar dinero? Por eso y porque ya no tengo más dinero que dar, Matías. He vendido las joyas de tu abuelo. He usado todos mis ahorros. Tengo deudas en mi tarjeta de crédito. Si sigo así, voy a terminar sin poder comprar ni mi propia comida. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Significa que ya no voy a poder visitarte? Claro que puedes visitarme. Siempre puedes visitarme. Esta es tu casa también. Pero mamá dice que si no nos ayudas económicamente, ya no somos una familia real. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Jimena había estado usando a Matías como mensajero, llenándole la cabeza con la idea de que mi amor estaba condicionado a mi capacidad de dar dinero. Matías, mírame, le dije, tomando sus manos entre las mías. El amor de una abuela no se compra con dinero. Yo te voy a querer igual si tengo 1 peso o 1 millón de pesos. Pero el dinero no es amor. Y el amor no es dinero. Ese fin de semana no tuve noticias de Jimena ni de Matías. El silencio era tan inusual que comencé a preocuparme. Normalmente, para estas fechas ya habría recibido al menos 3 llamadas pidiendo dinero para diferentes emergencias. El lunes por la mañana llegó la tercera fase. Jimena apareció en mi puerta acompañada de mi hermana Carmen, quien vivía en Guadalajara y a quien yo solo veía en Navidades y funerales. «Hola, Eulalia», me dijo Carmen con esa sonrisa incómoda que usaba cuando tenía que mediar en problemas familiares. «Jimena me llamó muy preocupada por ti. Invité a ambas a pasar, aunque mi instinto me decía que esta visita no terminaría bien. Carmen, necesito que hables con mamá», comenzó Jimena inmediatamente, sin molestarse siquiera en saludarme. Se está comportando de manera muy extraña. Canceló todas sus tarjetas. Ya no quiere ayudar con los gastos de Matías. Dice cosas raras sobre el dinero. Carmen me miró con expresión preocupada. ¿Es verdad eso, hermana? Jimena dice que tal vez estás teniendo algunos problemas cognitivos. La insinuación me dejó sin aliento. Jimena había llamado a mi hermana para sugerir que yo estaba perdiendo mis facultades mentales, todo para justificar por qué ya no quería seguir siendo su fuente de ingresos ilimitada. No tengo problemas cognitivos, Carmen. Tengo problemas económicos causados por 3 años de préstamos que nunca me han devuelto. ¿Préstamos? Carmen miró a Jimena con confusión. Pensé que habías dicho que tu mamá te regalaba dinero. Vi cómo Jimena se puso roja. Había contado versiones diferentes de la historia a diferentes personas. Son regalos, tía. Mamá está confundida. Cuando una madre le da dinero a su hija para su nieto, eso no es un préstamo, es apoyo familiar. ¿Apoyo familiar? Ya no pude contenerme más. ¿230,000 pesos en 3 años son apoyo familiar? Carmen se quedó con la boca abierta. ¿230,000 pesos? Mamá está exagerando, dijo Jimena rápidamente. Además, todo fue para Matías. Para sus gastos, su educación, su salud. ¿Matías asiste a escuela privada? Preguntó Carmen. No, admitió Jimena. ¿Ha tenido problemas graves de salud? No, pero... Entonces, ¿para qué fueron 230,000 pesos? Por primera vez en años, alguien más estaba haciendo las preguntas que yo había tenido miedo de hacer. Carmen no había venido preparada para defender a Jimena. Había venido preocupada por mí. Pero ahora se estaba dando cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que le habían contado. «Mira, Jimena», le dijo Carmen con la autoridad de hermana mayor. «Si tu mamá te prestó dinero, lo mínimo que puedes hacer es pagárselo. Y si fueron regalos, como dices, entonces no tienes derecho a exigir más». «Pero es que no entienden». Jimena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración,
no de tristeza. Tengo gastos. Tengo una vida que mantener. No puedo hacerlo sola. Entonces consigue un mejor trabajo, le dijo Carmen sin piedad. O un segundo trabajo. O aprende a vivir con menos. Pero no puedes seguir sangrando a tu madre. Jimena se levantó bruscamente del sofá. No puedo creer que mi propia familia se esté poniendo en mi contra. Todo lo que he hecho ha sido por Matías. ¿Todo lo que has hecho ha sido por Matías? ¿O todo lo que has dicho ha sido por Matías? Le pregunté con una calma que no sabía que poseía. Me miró con una expresión de puro odio. Ya no tengo nada más que hablar aquí. Carmen, cuando mi mamá esté viviendo en la calle porque ya no puede pagar su renta, espero que te acuerdes de esta conversación. Salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Carmen y yo nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos. ¿De verdad fueron 230,000 pesos? Me preguntó finalmente. Tengo todos los comprobantes. Eulalia, ¿por qué no me dijiste nada antes? Porque pensé que era normal. Porque pensé que era lo que tenía que hacer como madre. Carmen me abrazó. Y por primera vez en meses, no me sentí completamente sola en el mundo. No vuelvas a darle dinero, me dijo. No importa qué excusa te dé. No importa cómo te amenace. Si realmente quiere ayuda, que venga y hable conmigo también. Pero esto ya no puede seguir. Cuando Carmen se fue esa tarde, me quedé sentada en mi sala, sintiendo algo que no había experimentado en años. La sensación de tener a alguien de mi lado. Pero también sabía que la guerra apenas había comenzado. El cambio real comenzó un miércoles por la mañana, 3 semanas después de la visita de Carmen. Me desperté sin la ansiedad que había sido mi compañera fiel durante los últimos años. Esa sensación de tener el estómago anudado esperando la próxima emergencia de Jimena. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono había permanecido en silencio durante días completos. Era extraño. Durante años había vivido en constante expectativa de sus llamadas, dividida entre el temor a sus peticiones y el miedo a que dejara de necesitarme. Ahora que el silencio se había instalado en mi vida, descubrí algo sorprendente. La paz también podía ser aterradora. Esa mañana tomé una decisión que habría sido impensable semanas antes. Me bañé con cuidado. Me puse mi vestido azul, el mismo que había usado para mi cumpleaños olvidado, y salí de mi departamento con un propósito que no había tenido en años. Mi primera parada fue el Banco Azteca en la esquina de División del Norte, la misma sucursal donde había ido cientos de veces a hacer transferencias para Jimena, donde los empleados ya conocían mi rutina de sacar dinero de mis ahorros para ayudar a mi hija. Pero esta vez no iba a retirar dinero. Iba a abrir una cuenta nueva, una cuenta que solo yo conocería, donde podría guardar lo poco que me quedaba de mi pensión, sin el temor constante de que alguien más tendría acceso a ella. «Buenos días, señora López», me saludó Marisol, la ejecutiva que había procesado tantas de mis transacciones anteriores. «¿En qué la puedo ayudar hoy?» «Quiero abrir una cuenta de ahorros nueva», le dije, y las palabras sonaron extrañas en mi boca, como si las estuviera diciendo en un idioma que estaba aprendiendo. Marisol me miró con curiosidad. ¿Algún problema con su cuenta actual? Por un momento consideré inventar una excusa técnica, algo sobre servicios bancarios o tasas de interés. Pero luego decidí que ya había tenido suficientes mentiras en mi vida. Necesito una cuenta donde solo yo tenga acceso, le dije simplemente. Ella asintió con comprensión profesional, pero vi un destello de algo más en sus ojos. Había trabajado en el banco lo suficiente para reconocer las señales de alguien que necesitaba proteger sus recursos de su propia familia. El proceso tomó una hora en la que llené formularios, proporcioné documentos y establecí medidas de seguridad que garantizarían que nadie más pudiera acceder a esta cuenta, sin importar qué historia contaran o qué relación familiar alegaran tener conmigo. Cuando salí del banco con mi nueva libreta de ahorros, sentí algo que no había experimentado en años. Control sobre mi propia vida financiera. Mi segunda parada fue algo que había estado posponiendo desde hacía meses. Una cita con el doctor Ramírez, mi cardiólogo. Durante los últimos años, había cancelado o pospuesto citas médicas para ahorrar dinero que luego terminaba en las manos de Jimena. Ahora, por primera vez, mis necesidades médicas iban a ser prioridad.
La sala de espera del consultorio era exactamente como la recordaba. Paredes color beige, revistas atrasadas y el olor característico a desinfectante que tenían todos los consultorios médicos. Pero yo me sentía diferente. Ya no era la mujer ansiosa que se apresuraba a terminar sus citas médicas para volver a casa por si Jimena necesitaba algo. «Señora López», me dijo el doctor Ramírez cuando me hizo pasar a su consultorio. «Hace 6 meses que no la veo. ¿Cómo se ha sentido?» «Estresada», le respondí con una honestidad que me sorprendió. «Muy estresada». Durante la siguiente media hora, le conté todo. No los detalles específicos de mi situación con Jimena, pero sí los síntomas que había estado ignorando. Los dolores de pecho cuando sonaba el teléfono, el insomnio causado por las preocupaciones financieras, la presión arterial que había estado fluctuando peligrosamente. «Señora López», me dijo después de revisar mis estudios, «usted ha estado sometiendo su cuerpo a un nivel de estrés que podría haber resultado en consecuencias muy graves. Su corazón está mostrando signos de tensión que van más allá de su condición médica normal. ¿Qué debo hacer? Eliminar las fuentes de estrés que están bajo su control», me respondió sin dudar. A su edad, el estrés crónico no es solo incómodo, es peligroso. Puede provocar infartos, problemas cerebrovasculares, depresión severa. Sus palabras me dieron la validación médica que no sabía que necesitaba. No era débil por no poder manejar las demandas constantes de Jimena. Mi cuerpo literalmente no podía sostener esa situación sin consecuencias graves para mi salud. Cuando salí del consultorio con una receta actualizada para mis medicamentos y una nueva perspectiva sobre mi bienestar físico, decidí hacer algo que no había hecho en años. Algo solo para mí. Caminé hasta la librería Gandhi en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Había pasado frente a ella cientos de veces durante mis salidas al banco o al doctor, pero nunca había entrado porque no tenía tiempo o no tenía dinero para gastos innecesarios. Ahora tenía ambos. La librería olía a papel nuevo y café, una combinación que me transportó inmediatamente a mis días de juventud, cuando Roberto y yo solíamos pasar las tardes de domingo explorando librerías y discutiendo sobre las novelas que leíamos. Me dirigí hacia la sección de literatura mexicana y comencé a hojear libros sin prisa, sin culpa, sin la voz de Jimena en mi cabeza diciéndome que ese dinero podría usarse para algo más importante. Elegí una biografía de Frida Kahlo y una novela de Laura Esquivel que había querido leer durante años. 2 libros que costaron menos de lo que solía darle a Jimena para una de sus emergencias menores, pero que representaban algo infinitamente más valioso: tiempo y placer para mí misma. En la cola para pagar, escuché a una mujer joven hablando por teléfono. «No, mamá, ya te dije que no puedo prestarte más dinero. Tengo mis propios gastos». La mujer no parecía mayor de 30 años, pero había establecido límites con su madre que a mí me había tomado 72 años aprender a implementar. Me sentí orgullosa de ella y, por primera vez, orgullosa de mí misma también. Esa tarde la pasé en mi balcón, leyendo sobre la vida de Frida Kahlo y tomando té de manzanilla en una taza que no tenía prisa por lavar, porque nadie más vendría a ensuciar más platos. La historia de una mujer que había enfrentado dolor físico y emocional inimaginable, pero que nunca había permitido que otros definieran su valor o controlaran su arte. Cuando llegó la noche, me di cuenta de algo extraordinario. Era la primera vez en años que había pasado un día completo pensando en mis propias necesidades en lugar de anticipar las necesidades de Jimena. El viernes por la tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, otra actividad que había recuperado ahora que tenía tiempo para cuidar cosas vivas, escuché pasos conocidos en las escaleras. Mi corazón se aceleró automáticamente, pero esta vez no era por ansiedad. Era por curiosidad sobre cómo manejaría este encuentro la nueva versión de mí misma. Era Matías, solo, con su mochila escolar y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. «Hola, abuela», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar?» «Siempre puedes pasar, mi amor», le respondí, haciéndome a un lado. Se sentó en el sofá con la rigidez de alguien que tiene algo importante que decir pero no sabe cómo empezar. «Mamá no sabe que estoy aquí», comenzó finalmente. «Dice que ya no debo visitarte porque te estás volviendo egoísta y amargada».
Las palabras me dolieron, pero menos de lo que habrían dolido semanas atrás. Ahora tenía contexto para entender que la opinión de Jimena sobre mí estaba filtrada por su frustración, por ya no poder controlar mi dinero. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Pienso que estás diferente, me dijo, mirándome con esos ojos perceptivos que tenía desde pequeño. Pero no egoísta, más tranquila, tal vez. Era increíble que un adolescente de 14 años pudiera ver lo que su madre se negaba a reconocer. ¿Sabes qué, Matías? Yo también me siento más tranquila. ¿Es porque ya no le das dinero a mamá? La pregunta era directa, sin filtros, de la manera en que solo los adolescentes pueden hacer preguntas sobre temas que los adultos evitan. Es porque finalmente estoy cuidando de mí misma. Le respondí con honestidad. Durante años puse las necesidades de otros antes que las mías, incluso cuando eso me estaba lastimando. ¿Mamá te estaba lastimando? No a propósito, le dije, aunque parte de mí ya no estaba segura de eso. Pero sí, me estaba lastimando. Matías se quedó callado por un momento, procesando la información. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Todavía me quieres igual que antes? La pregunta me partió el corazón porque revelaba el daño que Jimena había estado haciendo al usar nuestro amor como moneda de cambio. Matías, le dije, tomando sus manos entre las mías, yo te voy a querer exactamente igual si tengo mucho dinero, poco dinero, o nada de dinero. El amor no se compra ni se vende, y cualquier persona que te diga lo contrario te está mintiendo. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. ¿Puedo seguir viniendo a visitarte? Siempre serás bienvenido en esta casa. Pero si tu mamá te prohíbe venir, vas a tener que respetarla hasta que seas mayor de edad. Solo falta un año, me dijo con una sonrisa que me recordó tanto a Roberto que sentí un dolor agridulce en el pecho. Esa noche, después de que Matías se fue, me senté en mi cocina con una taza de café y mi nueva libreta de ahorros. Había depositado la totalidad de mi pensión de ese mes en la nueva cuenta, dinero que por primera vez en años sería usado exclusivamente para mis propias necesidades. Hice una lista de todas las cosas que había dejado de hacer por ahorrar dinero para las emergencias de Jimena, revisiones médicas, compras de ropa que necesitaba, reparaciones menores en el departamento, llamadas de larga distancia a Carmen. Una por una, comencé a planear cómo recuperar esas partes de mi vida que había sacrificado. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía completamente a mí. La tormenta que había estado gestándose durante semanas, finalmente estalló un sábado por la mañana, cuando Jimena apareció en mi puerta sin avisar, acompañada de dos personas que no esperaba ver: Miguel, el hombre misterioso de las cenas caras, y sorprendentemente, Carmen, quien había viajado desde Guadalajara sin decirme nada. El contraste entre los dos acompañantes era revelador. Miguel era exactamente lo que había imaginado: un hombre de unos 40 años, con ropa cara y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tipo de persona que evalúa el valor de otros basándose en lo que pueden ofrecerle. Carmen, por el contrario, parecía incómoda y preocupada, como si hubiera sido convocada bajo falsas pretensiones. «Ma, necesitamos hablar», anunció Jimena sin saludar, empujando la puerta para entrar sin esperar mi invitación. Traje a Carmen porque necesita escuchar esto, y a Miguel porque él también es parte de la familia ahora. Parte de la familia. Las palabras me cayeron como una piedra en el estómago. En 3 meses había pasado de ser un cajero automático a ser reemplazada por un extraño que ni siquiera tenía la cortesía de estrecharme la mano cuando entró a mi casa. «Buenos días, Eulalia», me dijo Carmen con una expresión que mezclaba disculpa y determinación. «Jimena me dijo que habías estado actuando de manera preocupante. Decidí venir a ver por mí misma». Los 4 nos sentamos en mi pequeña sala, que de repente se sintió claustrofóbica con tanta tensión concentrada en un espacio tan reducido. Jimena se había posicionado estratégicamente entre Carmen y Miguel, como una general preparando sus tropas para la batalla. «Ma», comenzó Jimena con esa voz que había perfeccionado para sonar razonable y preocupada al mismo tiempo. «Hemos estado hablando sobre tu situación y estamos genuinamente preocupados por ti». «¿Mi situación?», pregunté.
aunque sabía exactamente a dónde se dirigía esta conversación. Tu aislamiento, tu paranoia con el dinero, tu negativa a ayudar a tu propia familia. Carmen, cuéntale lo que me dijiste por teléfono. Carmen me miró con expresión incómoda. Eulalia, cuando hablamos hace unas semanas, me dijiste que habías gastado mucho dinero ayudando a Jimena, pero ella me mostró las transferencias, y honestamente, no me parecen cantidades exorbitantes para una madre que ayuda a su hija soltera. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Jimena había manipulado los números, probablemente mostrando solo algunas transacciones pequeñas, creando una narrativa donde yo era una mujer mayor confundida que exageraba sus sacrificios financieros. ¿Qué transferencias te mostró?, pregunté directamente. Carmen sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Efectivamente, eran solo las transferencias más pequeñas. 500 pesos aquí, 1000 pesos allá, cantidades que individualmente parecían insignificantes. ¿Dónde están las de 5,000, 10,000, 15,000 pesos?, pregunté. ¿Dónde están los cargos de tu tarjeta de crédito a mi cuenta? Ma, estás exagerando otra vez, dijo Jimena con esa paciencia exagerada que usan los adultos cuando hablan con niños difíciles. Tal vez estás confundiendo algunas cantidades. Fue entonces cuando Miguel decidió intervenir por primera vez. Señora López, me dijo con una voz suave, pero condescendiente. Jimena me ha contado lo difícil que ha sido para usted adaptarse a la vida después de enviudar. Es normal que las personas mayores se sientan inseguras sobre el dinero y desarrollen ideas fijas sobre ciertas situaciones. Ideas fijas. Era una forma elegante de decir que estaba senil sin usar la palabra directamente. ¿Y usted qué sabe sobre mi vida, Miguel?, le pregunté con una calma que no sabía que poseía. Sé que Jimena es una mujer increíble que está haciendo su mejor esfuerzo para salir adelante como madre soltera y que necesita el apoyo de su familia. No acusaciones infundadas. ¿Acusaciones infundadas? Me levanté del sofá y fui a mi recámara. Regresé con la caja de zapatos que contenía todos los comprobantes, recibos y documentos que había guardado religiosamente durante años. La vacié completamente sobre la mesa de centro, creando una montaña de papel que documentaba cada peso que había transferido, cada cargo de tarjeta de crédito, cada préstamo que nunca había sido devuelto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen comenzó a revisar los documentos con la meticulosidad de alguien que trabaja en contabilidad. Miguel miraba los papeles como si fueran evidencia de un crimen que no esperaba que fuera descubierto. Jimena se había puesto pálida. «Dios mío, Eulalia», murmuró Carmen después de varios minutos. Esto es mucho más de lo que me dijiste. 230,000 pesos en 3 años, dije en voz alta por primera vez. Más mi anillo de bodas, los aretes de perlas, el collar de oro que Roberto me regaló por nuestro 20º aniversario. Ma, estás siendo dramática, intentó Jimena, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. ¿Dramática? Tomé uno de los recibos al azar. Marzo 15 del año pasado, 10,000 pesos para una oportunidad de negocio que no podía esperar. ¿Te acuerdas qué negocio era, Jimena? Ella no respondió. Tomé otro recibo. Julio 22, 8,000 pesos para medicinas especiales para Matías que el seguro no cubría. Carmen, ¿podrías llamar a Matías y preguntarle qué medicina especial estaba tomando en julio del año pasado? Eulalia, basta, dijo Jimena, pero ya no sonaba autoritaria. Sonaba desesperada. Miguel se había movido imperceptiblemente hacia la puerta, como si estuviera calculando cuándo sería apropiado hacer una salida discreta. ¿Sabes qué, Miguel?, le dije directamente. Me da curiosidad saber cuántas de esas oportunidades de negocio incluían cenas contigo, porque según lo que escuché en el banco, al menos una medicina de 3,000 pesos se convirtió en una cena de 2,700. Esta vez fue Miguel quien se puso pálido. Carmen levantó la vista de los documentos. Jimena, esto no está bien. Esto no está nada bien. Tía, tú no entiendes. Jimena finalmente explotó. Yo tengo gastos reales. Tengo un hijo que mantener. Tengo una vida que vivir. No puedo quedarme sentada en un departamento pequeño esperando a morirme como ella. Las palabras cayeron como bombas en el silencio de mi sala.
esperando a morirme. Así era como mi hija veía mi vida, como una existencia sin valor esperando su final natural. ¿Es eso lo que piensas de mí? Le pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. ¿Que estoy aquí esperando a morirme? No es eso lo que quise decir. Sí es exactamente lo que quisiste decir. Intervino Carmen con una firmeza que no le había escuchado nunca. Jimena, acabas de demostrar exactamente por qué tu madre tiene razón en proteger su dinero. Miguel finalmente encontró su voz. Creo que esto es un asunto familiar, y yo no debería estar aquí. No, le dije antes de que pudiera moverse hacia la puerta. Usted se queda. Usted es parte de esto también. Señora López, yo no sabía... ¿No sabía qué? ¿No sabía que las cenas que Jimena pagaba venían del dinero de una mujer de 72 años que vendió sus joyas de matrimonio para dárselo? ¿No sabía que cada vez que salían a un restaurante caro, yo estaba comiendo frijoles toda la semana para compensar el gasto? Miguel no tenía respuesta para eso. Me dirigí hacia mi recámara y regresé con algo que había estado guardando para el momento adecuado. Una carta escrita a mano, con mi mejor letra, en papel membretado que había comprado especialmente para la ocasión. Esto, dije, colocando la carta sobre la mesa junto a todos los recibos. Es una demanda formal de pago, 230,000 pesos, más los intereses legales correspondientes, más el valor de las joyas vendidas. Tienen 30 días para responder. ¿Os? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este no era el silencio de la sorpresa o la incomodidad. Era el silencio del reconocimiento de que la situación había cambiado fundamentalmente e irreversiblemente. ¿Me estás demandando?, preguntó Jimena con incredulidad. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto antes de que un juez te obligue a hacerlo. Pero soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija es que necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes usar el amor de otros como una licencia para abusar de ellos. Carmen se levantó del sofá y caminó hacia mí. Eulalia, ¿estás segura de esto? Completamente segura. Entonces tienes mi apoyo completo. Jimena miró a su tía con traición. ¿Tú también te vas a poner en mi contra? No me estoy poniendo en tu contra, Jimena. Me estoy poniendo del lado de lo que está bien. Miguel finalmente logró llegar a la puerta. Jimena, creo que es mejor que me vaya. Esto es complicado. Y ahí estaba, al primer signo de problemas reales. El hombre por quien mi hija había estado gastando mi dinero desaparecía como humo. «¡Miguel, espera!», gritó Jimena, pero él ya había salido. Se volteó hacia mí con una expresión de puro odio. «Espero que estés feliz. Acabas de arruinar mi relación». «Yo no arruiné nada, Jimena. Tú arruinaste tu relación el momento en que decidiste financiarla con dinero robado». «No es dinero robado. Eres mi madre. Ser tu madre no me convierte en tu propiedad privada». Carmen se acercó a Jimena. «Hija, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Reconoce lo que hiciste, pide perdón, y encuentra una manera de devolver el dinero. Tu mamá no quiere lastimarte, pero tampoco puede permitir que esto continúe». Jimena nos miró a ambas con una expresión que mezclaba rabia, humillación y algo que podría haber sido arrepentimiento si hubiera durado más de un segundo. «Esto no va a quedar así», dijo finalmente. «Matías es mi hijo, y no voy a permitir que lo alejen de mí con mentiras sobre su madre». «Nadie va a alejar a Matías de nadie», le respondí, «pero tampoco voy a permitir que uses a mi nieto como rehén emocional». Salió dando un portazo aún más fuerte que la vez anterior, dejando a Carmen y a mí sentadas entre una montaña de papeles que contaban la historia completa de 3 años de abuso financiero sistemático. «¿De verdad vas a demandarla?», me preguntó Carmen después de un largo silencio. «Solo si no me deja otra opción», le respondí. «Pero por primera vez en años, Jimena sabe que sus acciones van a tener consecuencias reales». Esa noche, Carmen y yo hablamos hasta muy tarde, planeando estrategias legales y emocionales para lo que sabíamos que sería una batalla larga y difícil. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentía sola en la guerra. Y más importante aún, por primera vez en años, me sentía como una mujer que valía la pena defender. Los siguientes días después del confronto
Se sintieron como despertar de un sueño largo y confuso. Por primera vez en años, mi teléfono permanecía en silencio, pero en lugar del miedo que solía acompañar esa quietud, había una sensación extraña y maravillosa: libertad. Carmen había decidido quedarse en Ciudad de México una semana más para asegurarse de que Jimena no tratara de manipular la situación, como lo había expresado con su característica franqueza. Tenerla en casa me recordó a nuestra infancia, cuando compartíamos secretos y nos protegíamos mutuamente de los problemas del mundo adulto. Ahora, a los 72 y 68 años respectivamente, habíamos vuelto a ser aliadas. ¿Sabes qué necesitas hacer?, me dijo Carmen una mañana mientras desayunábamos en mi pequeña cocina. Algo que siempre quisiste hacer pero nunca pudiste porque tu dinero se iba a otro lado. La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo pensando en las necesidades de otros que había olvidado por completo qué era lo que yo deseaba para mi propia vida. No sé, admití. Hace tanto tiempo que no me hago esa pregunta. Pues es hora de que empieces a hacértela, me dijo con la sabiduría de alguien que había aprendido a valorar su propia felicidad. ¿Qué hacías antes de casarte que te daba alegría? ¿Qué extrañas de cuando eras joven? Me quedé pensando mientras removía mi café. Lentamente, comenzaron a surgir imágenes de una Eulalia que había existido mucho antes de convertirse en esposa, madre y cajero automático humano. Bailaba, dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. Antes de conocer a Roberto, tomaba clases de baile en el centro cultural de mi colonia. Danzón, principalmente. Me encantaba la música, el movimiento, la elegancia de todo. ¿Y por qué dejaste de bailar? Roberto decía que ya no era apropiado para una mujer casada. Después llegó Jimena, después el trabajo, después, no sé, la vida. Carmen me miró con esa expresión que reconocí de nuestra infancia, cuando había decidido que iba a arreglar algo que consideraba injusto. Vamos, me dijo, levantándose de la mesa. ¿A dónde? A buscar clases de baile. 2 horas después, estábamos paradas frente al Centro Cultural de Coyoacán, leyendo un cartel que anunciaba: clases de danzón para adultos mayores, martes y jueves, 10:00 a.m. Era como si el universo hubiera conspirado para poner esa oportunidad exactamente donde yo pudiera encontrarla. Señoras, nos dijo una mujer de unos 50 años que se presentó como maestra Patricia, ¿vienen por las clases de danzón? Mi hermana solía bailar, explicó Carmen antes de que yo pudiera decir nada. Quiere volver a hacerlo. Sash. Maestra Patricia me miró con ojos amables que habían visto a muchas mujeres de mi edad redescubriendo partes de sí mismas que habían enterrado bajo décadas de obligaciones familiares. ¿Cuándo fue la última vez que bailó, señora? Hace más de 40 años, admití. Perfecto, dijo con una sonrisa genuina. Eso significa que su cuerpo recuerda la música, pero no los malos hábitos. Empezamos mañana. Esa noche me quedé despierta más tiempo del usual, no por ansiedad, sino por algo que no había sentido en décadas. Anticipación por algo que era completamente mío. La primera clase fue una mezcla de nervios, vergüenza y una alegría tan pura que me sorprendió hasta las lágrimas. Éramos 8 mujeres entre los 50 y los 75 años, cada una con su propia historia de redescubrimiento tardío. Estaba Mercedes, una viuda de 68 años que había vendido su casa grande para mudarse a un departamento pequeño y vivir para sí misma por primera vez. Estaba Rosa, de 73, que había comenzado a tomar clases después de que sus hijos emigraran a Estados Unidos y se diera cuenta de que había pasado 30 años esperando sus llamadas telefónicas en lugar de crear su propia vida. Cuando la música comenzó y maestra Patricia nos enseñó los primeros pasos básicos del danzón, algo dentro de mí se despertó. Mis caderas recordaron cómo moverse al ritmo de la música. Mis pies encontraron el compás como si hubieran estado esperando 40 años para volver a escuchar esas melodías. Muy bien, señora Eulalia, me gritó maestra Patricia por encima de la música. Su cuerpo recuerda perfectamente. Por primera vez en años, me miré en los espejos del salón de baile y no vi a una mujer mayor cansada y abusada. Vi a una mujer que se movía con gracia, que sonreía sin forzarse, que ocupaba espacio en el mundo sin disculparse por hacerlo.
Después de la clase, Carmen me esperaba en la cafetería del Centro Cultural con 2 tazas de café y una expresión de satisfacción maternal. «Te ves diferente», me dijo cuando me senté a su lado. «Me siento diferente». «¿Cómo?», pensé por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. Como si fuera yo otra vez, como si durante todos estos años hubiera estado interpretando el papel de la persona que otros necesitaban que fuera, y ahora finalmente pudiera volver a ser Eulalia. Esa tarde, caminando por las calles de Coyoacán después de la clase, tomé otra decisión que habría sido impensable semanas atrás. Entré a una estética y pedí que me cortaran el cabello. «¿Cómo lo quiere, señora?», me preguntó la estilista. Una mujer joven con el cabello teñido de rosa que me recordó que la edad no tenía que ser sinónimo de invisibilidad. «Diferente», le dije, «más moderno, como si fuera una mujer que está empezando una nueva vida». Una hora después, salí de la estética con un corte bob que enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía ver años más joven, pero más importante aún, me hacía sentir contemporánea, relevante, viva. Carmen me recibió con un grito de admiración. «¡Eulalia! ¡Te ves increíble!». Esa noche cenamos en un restaurante de comida mexicana en la plaza de Coyoacán, sentadas en una mesa para dos como dos amigas disfrutando de una salida. No como dos hermanas discutiendo problemas familiares. Pedí chiles en nogada porque era lo que tenía ganas de comer, no porque fuera lo más barato del menú. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo Carmen mientras esperábamos el postre. «¿Qué? ¿Que Jimena te hizo un favor?». La declaración me sorprendió tanto que casi me atraganté con mi agua. «¿Cómo puede decir eso? Si ella no hubiera empujado las cosas hasta el límite, tú nunca habrías encontrado el valor para defenderte. Habrías seguido siendo su cajero automático hasta el día que te murieras, creyendo que eso era amor maternal». Tenía razón. Por doloroso que hubiera sido descubrir la verdad sobre cómo Jimena me veía, esa revelación me había liberado de una prisión que yo misma había construido con mis buenas intenciones y mi necesidad desesperada de sentirme necesitada. El martes siguiente, en mi segunda clase de danzón, algo hermoso sucedió. Un hombre de unos 70 años se acercó durante el descanso y me pidió que fuera su pareja para la siguiente canción. Se llamaba Ernesto. Era viudo desde hacía 5 años y había comenzado a tomar clases de baile porque la casa se sentía demasiado silenciosa sin música. Bailamos una pieza lenta y elegante, y por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentí vista y apreciada por un hombre, no como una madre o abuela útil, sino como una mujer interesante por derecho propio. «Baila usted muy bien, señora Eulalia», me dijo cuando terminó la música. «Gracias, don Ernesto. Usted también. ¿Le parece si bailamos otra?». Durante los siguientes 40 minutos, Ernesto y yo nos convertimos en la pareja perfecta para el danzón. Él era gentil, pero firme en el liderazgo. Yo era receptiva, pero elegante en el seguimiento. Era una conversación sin palabras, una comunicación a través del ritmo y el movimiento que me recordó que mi cuerpo aún era capaz de belleza y gracia. Al final de la clase, me preguntó si me gustaría tomar un café. «Solo como amigos», aclaró inmediatamente. «Sé que estas cosas pueden malinterpretarse». «Me encantaría», le respondí, y me sorprendí a mí misma por lo honesta que sonaba mi respuesta. Esa tarde, sentada en una cafetería de la colonia Roma con un hombre que me hacía reír con historias sobre sus años como maestro de primaria, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, no había pensado en Jimena, en sus problemas, en sus necesidades, en sus demandas, durante horas completas. Mi mente había estado ocupada con pensamientos sobre mí misma, cómo me veía bailando, qué ropa quería comprarme para las próximas clases, si debería tomar también clases de salsa los fines de semana, qué me gustaría cocinar para la cena. Pensamientos egoístas, pensaría Jimena. Pero yo había aprendido que había una diferencia enorme entre ser egoísta y tener un yo del cual cuidar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Carmen empacando sus cosas para regresar a Guadalajara. «¿Ya te vas?», le pregunté, sintiendo una punzada de pánico ante la idea de quedarme sola otra vez. «Ya no me necesitas aquí», me dijo con una sonrisa orgullosa.
Mírate. Tienes clases de baile, nuevos amigos, planes para el futuro. Te has convertido en la mujer que siempre debiste ser. Tenía razón. En una semana había construido más vida social genuina que en los 3 años anteriores combinados. Pero si Jimena vuelve, tú ya sabes quién eres y lo que vales. Esa es la mejor defensa que puedes tener. Esa noche, después de que Carmen se fue al aeropuerto, me senté en mi balcón con una copa de vino tinto que había comprado solo porque me gustaba el sabor, no porque fuera lo más barato disponible. Puse música de danzón en mi pequeño radio y practiqué algunos pasos básicos, sintiendo cómo mi cuerpo recordaba la elegancia y la fuerza que había creído perdidas para siempre. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando una vida, una historia, una persona tratando de encontrar su lugar en el mundo. Por primera vez en años, me sentí parte de esa comunidad de buscadores, no como una espectadora observando desde la ventana, sino como una participante activa en la experiencia humana de reinventarse y florecer. A los 72 años, finalmente estaba aprendiendo a vivir para mí. 6 meses después del confronto que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el mismo balcón donde solía esperar las llamadas de Jimena con ansiedad en el estómago. Pero ahora todo es diferente. El mismo espacio físico se ha transformado en algo completamente nuevo, mi santuario personal. He llenado el balcón con plantas que compré en el mercado de Xochimilco durante una excursión con mis amigas de la clase de danzón. Geranios rojos, bugambilias moradas y un pequeño naranjo en maceta que Ernesto me ayudó a cargar hasta el 5º piso. Cada planta representa una decisión que tomé pensando únicamente en mi propio placer, sin calcular si ese dinero podría ser necesario para alguna emergencia familiar futura. Esta mañana, como cada jueves durante los últimos 4 meses, regresé de mi clase de danzón con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y el corazón ligero por la música que aún resonaba en mis oídos. Ernesto y yo hemos perfeccionado nuestros pasos hasta el punto de que Maestra Patricia nos usa como ejemplo para las parejas nuevas. Él me ha invitado varias veces a almorzar después de las clases, y yo he aceptado todas las veces, no porque me sienta sola o necesitada de compañía, sino porque genuinamente disfruto su conversación y su presencia. No se trata de romance, aunque no descarto esa posibilidad. Se trata de algo que había olvidado que existía. Compañía elegida, no impuesta por obligaciones familiares o necesidades económicas. El cambio más profundo, sin embargo, ha ocurrido en mi relación conmigo misma. Cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer que ha aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Durante años confundí estos dos conceptos, creyendo que mientras Jimena me necesitara para resolver sus problemas financieros, eso significaba que me amaba y me valoraba como madre. Ahora entiendo que el verdadero amor nunca requiere el sacrificio total de la dignidad personal. El amor real busca el bienestar mutuo, no la explotación de la generosidad ajena. Esta reflexión se volvió cristalina hace 3 semanas, cuando recibí una visita completamente inesperada. Era un domingo por la tarde, y yo estaba preparando un pozole para una pequeña cena con Mercedes y Rosa, mis compañeras de baile que se habían convertido en amigas genuinas. Cuando sonó el timbre, asumí que una de ellas había llegado temprano. En lugar de eso, encontré a Matías parado en mi puerta, pero no era el adolescente confundido que había visitado meses atrás. Este era un joven de casi 15 años con una expresión de determinación que me recordó poderosamente a su abuelo Roberto cuando había tomado una decisión importante. «Hola, abuela», me dijo, y su voz sonaba más profunda, más madura. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo invité a entrar, notando inmediatamente que venía con una mochila grande, del tipo que se usa para viajes largos o mudanzas. «Abuela», comenzó sin preámbulos después de sentarse en mi sofá. «Quiero que sepas que he estado ahorrando dinero de mi domingo durante los últimos 6 meses». Sacó de su mochila un sobre manila y lo colocó sobre la mesa de centro con la solemnidad de alguien presentando un documento legal importante. «Son 3,200 pesos», continuó. «Sé que no es ni una fracción de lo que mamá te debe, pero es todo lo que tengo, y quiero dártelo». Mi corazón se contrajo de una manera que no esperaba.
Matías, mi amor, tú no me debes nada. Los errores de tu mamá no son tu responsabilidad. Sí lo son. Me respondió con una madurez que me sorprendió. Porque yo sabía, tal vez no sabía las cantidades exactas, pero sabía que mamá te pedía dinero constantemente. Sabía que vendiste tus joyas. Sabía que dejaste de comprar cosas para ti para darnos dinero a nosotros. Y nunca dije nada porque me convenía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo por el joven íntegro en que se estaba convirtiendo mi nieto. ¿Dónde está tu mamá?, le pregunté. En casa, probablemente preguntándose dónde me metí. Le dije que iba a venir a verte y que esta vez no iba a permitir que me lo prohibiera. ¿Y si se enoja? Matías me miró con ojos que habían perdido toda trace de la ingenuidad infantil. Abuela, ya no me importa si se enoja. Durante meses he estado viviendo en una casa donde mi mamá habla mal de ti constantemente, donde me dice que te volviste egoísta y cruel, donde trata de convencerme de que tú eres la mala de esta historia. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que había estado pensando durante mucho tiempo. Pero yo he estado observando. He visto cómo mamá gasta dinero en ropa cara mientras me dice que no hay dinero para cosas que necesito para la escuela. He visto cómo va a restaurantes elegantes con sus amigas mientras me prepara sándwiches para la cena. He visto cómo compra cosas costosas para impresionar a gente que conoce apenas, pero nunca tiene dinero para arreglar las cosas que se rompen en la casa. Mi nieto había desarrollado la capacidad de observación crítica que a mí me había tomado 72 años desarrollar. Y más importante, continuó, he visto cómo tú cambiaste en estos meses. La última vez que vine aquí, te veías cansada, triste, como si cargaras un peso enorme. Ahora te ves feliz. Te ves como si fueras tú misma. ¿Cómo sabías dónde encontrarme esta tarde?, le pregunté, curiosa. Pregunté en el edificio. La señora del primero me dijo que probablemente estabas en tu casa preparando una de tus cenas con amigas, porque siempre huele delicioso los domingos. El hecho de que mis vecinos hubieran notado mi nueva vida social me llenó de una satisfacción silenciosa. Ya no era la mujer invisible que vivía en aislamiento, esperando ser necesitada. Era una vecina activa, una anfitriona, una mujer con una vida social visible y envidiable. Matías, le dije, tomando sus manos entre las mías, no puedo aceptar tu dinero. Ese dinero es tuyo, lo ahorraste tú, y debes usarlo para cosas que tú necesites o desees. Pero quiero contribuir. ¿Sabes cómo puedes contribuir de verdad? Aprende de esta situación. Aprende que el amor no se demuestra sacrificando tu bienestar por otros, sino estableciendo relaciones sanas donde todos se respeten mutuamente. Aprende que nunca es aceptable usar el amor de alguien como excusa para aprovecharte de su generosidad. Matías asintió con seriedad. ¿Puedo preguntarte algo, abuela? Lo que quieras. ¿Alguna vez vas a perdonar a mamá? La pregunta me golpeó porque había estado evitando pensar en ella durante meses. No lo sé, admití con honestidad. El perdón no es algo que se puede forzar, y en este momento estoy enfocada en reconstruir mi propia vida. Tal vez algún día tu mamá se dé cuenta del daño que causó y busque una manera genuina de repararlo. Si eso sucede, estaré dispuesta a escuchar. Pero no voy a forzar una reconciliación solo porque la sociedad dice que las madres deben perdonar todo. Esa noche, después de que Matías se fue y después de una cena deliciosa con Mercedes y Rosa, me quedé sola en mi balcón con una copa de vino y una sensación de completud que no había experimentado en décadas. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella tarde terrible cuando escuché a Jimena llamarme cajero automático por teléfono. Cada paso de mi transformación había requerido valor que no sabía que poseía. Cancelar mi tarjeta de crédito, confrontar a Jimena con evidencia, establecer consecuencias legales y, finalmente, construir una vida nueva centrada en mis propios deseos y necesidades. El proceso no había sido fácil. Hubo noches de soledad, días de duda, momentos en que la tentación de volver a los patrones antiguos se sentía abrumadora. Pero cada pequeña victoria, cada clase de baile, cada cena con amigas, cada decisión tomada pensando en mi propio bienestar,
Había construido la fortaleza necesaria para la siguiente. Ahora, sentada bajo las estrellas que brillan sobre Ciudad de México, rodeada de plantas que elegí porque me gustan, vistiendo ropa que compré porque me hace sentir hermosa, con el sabor del vino que tomé porque me da placer, me doy cuenta de que he aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para rescatarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para aprender a vivir para ti. El dinero que perdí puede no regresar nunca. La relación con Jimena puede no repararse jamás, pero yo me recuperé a mí misma, y eso vale más que cualquier cantidad de pesos o cualquier relación tóxica disfrazada de amor familiar. A los 72 años, finalmente entiendo que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y por primera vez en mi vida adulta, estoy completamente, gloriosamente, viva. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿has vivido alguna vez una situación donde tu generosidad fue confundida con debilidad? ¿Donde tu amor fue usado como herramienta de manipulación? ¿O conoces a alguien que esté pasando por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, si reconociste algo de tu propia experiencia en mis palabras, déjame un like y suscríbete al canal. Tu apoyo puede ayudar a que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí mismo, para establecer límites, para elegir la dignidad sobre la desesperación por ser amado, porque a veces, la historia que más necesitamos escuchar es la de alguien que encontró el valor para rescatarse a sí misma.